estuvimos viendo la sesión pasada todo, todo lo que sería la demanda en la parte conceptual. También vimos cómo se obtenía esa curva de demanda. Decíamos que la curva de demanda va a estar señalando aquellos puntos donde, dependiendo el precio de mercado que se encuentre, pues el consumidor decidirá, perdón, cuánta cantidad de ese mismo bien estaría dispuesto a comprar, entendiendo que conforme fuera disminuyendo el precio, pues el consumidor obviamente tendría mayor disposición de adquirir más piezas de ese bien o de ese servicio. En este caso yo les mencionaba que hablar de bienes y servicios en cuestión de cantidad nos va a resultar prácticamente lo mismo, ¿no? Por lo general se utiliza la palabra bienes porque es más fácil de entender muchas veces, pero esto aplica tanto bienes como para servicios. Ok, también revisamos que, bueno, siempre vamos a estar analizando, o la mayoría de las veces vamos a estar analizando el comportamiento de un consumidor, pero entendemos que ya en la realidad, pues lo que se va a tratar de hacer siempre es obtener el comportamiento de todos aquellos consumidores de ese mismo bien y el comportamiento o la suma de todos esos bienes que estarían dispuestos a comprar o adquirir todos esos consumidores se va a entender como la demanda de mercado. Entendíamos también que existen, ya hablando sobre todo ya en la demanda de mercado, que puede haber situaciones en las cuales el precio de el bien que nosotros utilizamos sea demasiado elevado y como nosotros estamos restringidos a nuestro ingreso, pues en algunos casos tendremos que decidir dejar de consumir todos los productos que hubiéramos querido obtener. ¿Por qué? Pues porque ahora resultan más caros y no nos alcanza para tener todos ellos. Pero también se dan los casos en los cuales a veces si se eleva ese bien y nosotros volteamos a ver aquellos bienes sustitutos, o sea, aquellos bienes que van a cumplir la misma necesidad que satisface el bien de nuestra preferencia, pues por esa cuestión del precio, nosotros vamos entonces ahora a preferir adquirir ese bien sustituto, ¿no? Y bueno, mencionábamos varios ejemplos, mencionábamos, por ejemplo, el caso de los refrescos, que suponiendo que una persona que le guste mucho la Coca-Cola, pues si la Coca decide de repente subir el precio, el consumidor en ese momento, al ver ese incremento de precio y ver que no puede consumir toda la Coca-Cola que él estaba acostumbrado, pues volteará a ver los otros bienes, ¿no? Que pudiera ser Pepsi Cola o que podría ser Red Cola o Big Cola o todas todos esos refrescos, ¿no? Del mismo sabor. Y en ese momento, bueno, pues se estaría dando justamente el bien, perdón, el efecto sustitución, ¿no? ¿Por qué? Porque el bien que nosotros preferimos se vuelve relativamente más caro y esa relación, pues, nos obliga a nosotros a voltear a ver otras opciones. O bien, en algunos casos, pues también pudiera llegarse a dar el caso donde nuestro bien preferido se mantiene con el mismo precio, pero aquellos bienes sustitutos pues van a bajar su precio por la razón que ustedes quieran, por una oferta, por N cantidad de motivos, ¿no? Y muchas veces cuando ocurre una reducción también del precio de esos bienes sustitutos, a veces eso atrae
a estos clientes que ya tienen, o a estos consumidores que ya tienen cierta lealtad a algún tipo de producto. Que, bueno, en la realidad, por lo general, el efecto sustitución se da más en el primer caso, o sea, en el caso donde el bien de preferencia sube su precio y eso obliga entonces al consumidor a tener que voltear a ver las otras posibilidades. Ok, también entendemos que esa situación en la cual se encarece un bien, pues va entonces a hacer que el consumidor demande menos unidades. Y eso lo hace, bueno, pues porque como ya les he venido mencionando, pues ahora alcanza menos para poder comprar la cantidad que nosotros estábamos acostumbrados a comprar, ¿no? O adquirir de ese producto. Y eso es a lo que también se le llama el efecto ingreso. O sea, nos está pegando en nuestro ingreso el precio, el incremento del precio del bien de nuestra preferencia. Y en muchos casos, el efecto ingreso ocurre sobre todo cuando no, o es más claro, cuando no existen muchos bienes sustitutos o ningún bien sustituto que pueda satisfacer esa demanda. Por ejemplo, el caso de la gasolina. El caso de la gasolina entendemos que es un bien que hoy en día no tiene sustituto. Entonces, si yo tengo un carro, si yo utilizo mi carro y ese carro obviamente requiere de gasolina, al momento en que se incrementa el precio de la gasolina, yo a mi coche no le puedo echar otra cosa, no lo puedo conectar a la energía eléctrica, no le puedo poner carbón, no le puedo poner otro tipo de combustible. ¿Por qué? Porque lo más probable es que se dañe. Entonces, la única opción que yo tengo ante un incremento en el precio de la gasolina, pues es ponerle menos gasolina o incluso llegará algún momento donde ya resulte para mí muy caro poder pagar la gasolina que requiero para utilizar ese automóvil. ¿Sale? Esa situación en la que estoy viviendo entonces o que les estoy platicando ahorita como ejemplo es lo que nosotros entendemos como un efecto ingreso. Ok, ¿queda claro entonces cuál es el efecto sustitución y cuál es el efecto ingreso? Sí, profe. Perfecto. Vamos a ver ahora qué ocurre en la curva de la demanda. Primeramente, vamos a ver qué son los movimientos a lo largo de la curva de la demanda. Ya más o menos hace rato lo hemos estado viendo de forma a la mejor empírica, pero ahora, bueno, vamos a tratar ya de entenderlo ya de forma más concreta. Entendemos que los movimientos a lo largo de la curva van a ser solamente cuando existe un cambio en el precio de un bien. O sea, el consumidor va a estar eh, cambiando o brincando, digamos, de la cantidad de productos que va a adquirir de ese mismo bien dependiendo del precio. Quiere decir que entonces el precio es el que va a decidir hasta dónde va a comprar un consumidor. Esos puntos que nosotros, con los cuales nosotros vamos creando esa curva de demanda, se conocen como movimientos a lo largo de la curva. ¿Por qué? Porque entendemos entonces que si el precio es muy alto, el consumidor se recorrerá hacia la izquierda sobre la misma curva. Ahorita lo vemos gráficamente. Y si el precio va disminuyendo, entonces el consumidor sobre esa misma curva irá avanzando, mostrando una relación de que deseará comprar mayor cantidad de ese mismo bien. ¿Sale? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Nos dicen que a un precio de 5 pesos, un comprador estará dispuesto a comprar 25 piezas de un mismo bien, el que ustedes quieran. ¿Sale? Pero si el precio disminuye a la mitad,
o sea, a 2.50, entendemos que en ese caso, ahora el comprador tendrá la capacidad ya de comprar 50 piezas, o sea, de comprar el doble, en el entendido de que el comprador o el consumidor pues estaría dispuesto a utilizar justamente esos 5 pesos que tiene, destinarlos siempre en su totalidad a la compra de este bien, ¿sí? Entonces, entre más barato sea el precio, pues obviamente más dispuesto va a estar en comprar las, las más cantidad de ese bien. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues aquí lo tenemos en una representación gráfica. Tenemos que el precio originalmente estaba en 5 pesos y al precio de 5 pesos, él estaría dispuesto a comprar 25 piezas. Pero por una oferta, por lo que ustedes quieran, porque ya se abarataron las cosas, el precio ahora cambia de 5 a 2.50. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues al precio de 2.50, este consumidor va entonces a estar dispuesto ahora a comprar 50 unidades. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Bueno, es como si hiciera este brinco. Va a pasar de este punto a este punto. Ese brinco, ese cambio que se está dando de moverse sobre la curva de demanda, que entendemos que es esta línea roja, línea recta descendiente, pues ese brinco es justamente un movimiento. ¿Cómo lo podemos ver de forma inversa y también siendo un movimiento? Pues al revés, supongamos que el precio originalmente era de 2.50 y con esos 2.50 estaba dispuesto a comprar 50 unidades de ese bien. Pero ahora el precio sube a 5. Bueno, pues entonces ahora el movimiento será de acá abajo hacia arriba. Y a un precio de 5 pesos, ahora este consumidor estará dispuesto solamente a comprar 25 unidades, ¿no? Y podríamos estar jugando con el precio y tratar de ver qué cantidad le correspondería, ¿no? Podría ser a lo mejor ver el precio de 7 y entenderíamos que a un precio de 7, bueno, pues estaría dispuesto a comprar una cantidad menor a 25 unidades. O si llegara, no sé, a un precio de 2 pesos, pues a lo mejor estaría dispuesto a adquirir todavía mayor cantidad, más de 50 unidades de ese producto. ¿Sí? Esos son los movimientos a lo largo de la curva de demanda. ¿Queda alguna duda? ¿Queda algún comentario? ¿Todo queda claro con los movimientos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora vamos a ver otra cuestión. Ahora vamos a ver, anteriormente eran los movimientos, ahora vamos a ver los desplazamientos de la curva de demanda. ¿Qué entendemos por desplazamiento? Desplazamiento es que toda la curva se mueva, o sea, no vamos a estar brincando de puntito en puntito sobre la misma línea, sino ahora vamos a ver qué es lo que hace que toda la curva se mueva. Me voy a regresar tantito a la gráfica. Vamos a suponer qué es lo que hace que esta línea roja se mueva, ya sea hacia la derecha y hacia arriba o hacia la izquierda y hacia abajo, ¿sí? Esta curva, esta línea roja, si se mueve para acá o se mueve para acá, estamos hablando de que se está desplazando y hay ciertas características que van a hacer justamente eso, que toda la curva se nos mueva para arriba hacia la derecha o para abajo hacia la izquierda. ¿Sale? Eso es un desplazamiento. Entendemos entonces que la curva de demanda se va a desplazar cuando cualquiera de estos factores se van a
van a cambiar, a variar, ¿sí? Estos factores obviamente son factores distintos al precio. ¿Por qué? Porque el precio, y eso nos tiene que quedar muy claro, cambios en el precio solamente hacen movimientos sobre la curva, pero otros factores que no sean el precio son los que van a estar moviendo la curva de demanda. ¿Cuáles son esos factores? Número uno, tenemos algún cambio en el ingreso de los consumidores. ¿Qué quiere decir? Un cambio quiere decir o que suba o que disminuya. En este caso, entenderíamos que un aumento en el ingreso de los consumidores generaría que ahora las personas tuvieran mayor dinero para poder adquirir ese bien. Entonces, si las personas ahora tienen más dinero para comprar el mismo bien, quiere decir que ahora la demanda se va a incrementar. Ahora se van a demandar más productos. El precio sigue igual, pero ahora ya nos va entonces a alcanzar para comprar más productos. Vamos a suponer que ustedes están trabajando y les suben el sueldo y a ustedes les gusta mucho la Coca-Cola, ¿no? Entonces antes les alcanzaba para comprarse 5 cocas en la semana. Les subieron el sueldo y ahora con ese incremento del sueldo ya no les va a alcanzar solo para 5, a lo mejor ya les va a alcanzar para 7, para 8, ¿sí? Quiere decir entonces que su ingreso creció y ustedes al tener más dinero, pues podrán comprar más de ese bien, aunque se mantenga al mismo precio. ¿Qué pasa en el caso contrario? Que por alguna razón, a lo mejor ustedes estaban trabajando y les dicen, ¿saben qué? Pues antes les dábamos un bono o les dábamos vales de despensa que se implican un mayor ingreso para ustedes, pero los vamos a tener que quitar, ¿no? Ya no les vamos a dar vales de despensa o ya no les vamos a dar bonos de productividad o por alguna razón, por ejemplo, el año pasado que tuvimos la situación de pandemia, pues hubo algunos trabajos donde tuvieron que reducir el sueldo de los empleados y bueno, pues por esa situación, a lo mejor no muy conveniente para todos, pues muchos empleados tuvieron que aceptar esa reducción en su salario justamente pues para no perder el empleo, ¿no? En ese caso, bueno, pues también hay un cambio en el ingreso, pero es un cambio negativo. O sea, ahora gano menos de lo que yo venía ganando. Entonces, si se reduce mi ingreso, entendemos que entonces se reduce mi demanda. Si antes me alcanzaba para 5 cocas y me redujeron el sueldo, pues ahora, aunque quiera, no voy a poder comprar esas 5 cocas. A lo mejor ahora ya nada más podré comprar 3. ¿Sale? Eso desplaza entonces la demanda hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Qué otra cosa desplaza la demanda? Cambio de los precios, pero en los bienes relacionados. ¿Qué quiere decir? Entendemos que los bienes relacionados los podemos agrupar en dos grupos, que son bienes sustitutos y bienes complementarios. Quiere decir que si cualquiera de esos dos, ya sean los bienes complementarios o los bienes sustitutos, cambian sus precios, eso va a modificar la demanda de ese bien que era mi bien principal. Por ejemplo, si, si yo consumo, si a mí me gusta el café endulzado, que es nuestro ejemplo de bienes complementarios, que me gusta tomar café endulzado, ¿qué sucede? Que si el precio del azúcar disminuye, pues entonces ya ahora para mí relativamente va a ser más barato prepararme un café endulzado, ¿no? ¿Por qué? Porque antes para hacer el café endulzado, pues necesitaba a lo mejor agua, el café soluble y azúcar. Y obviamente, pues yo tendría que sacar los costos de esos 3 bienes, del agua, del café y del azúcar. Pero
Si, por ejemplo, el azúcar ahora cuesta la mitad, pues entonces a lo mejor eso me motiva a mí ahora a consumir más cantidad de café. ¿Por qué? Porque ahora ya puedo tener más azúcar. ¿Sale? O bien, en el caso de los bienes sustitutos, lo que les mencionaba, a lo mejor si el precio de la Pepsi disminuye, la próxima vez que yo vaya al súper y que vea el precio de la Pepsi todavía más barato, a lo mejor en esa ocasión voy a decir, no, pues ahora ya no voy a comprar cocas, ahora voy a comprar Pepsis porque me va a alcanzar para más Pepsis y yo a final de cuentas no le encuentro mucha diferencia. Entonces, ese cambio de preferencia de decir ahora voy a tomar Pepsi porque es más barata que la Coca, va a desplazar justamente la curva de demanda de la Coca-Cola, ¿no? Ahora se va a demandar menos Coca-Cola. ¿Por qué? Porque ahora Pepsi es quien está desplazando su demanda. Ahora la Pepsi está creciendo, hay mayor cantidad de gente demandando Pepsi que Coca. ¿Sale? Otra situación, esta sobre todo en estos últimos años ha tenido mucha relevancia, el cambio en los gustos y preferencias de los consumidores. Sobre todo a partir ya de la incorporación del marketing, de las redes sociales, de toda esa forma de estar ofreciendo ahora productos de forma más personalizada y obviamente, bueno, pues con todas las campañas de publicidad que existen, pues muchas veces eso infiere en los gustos y preferencias de los consumidores, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años, no sé, a lo mejor hace unos 8 años o un poquito más, que se pusieron de moda los hipsters, ¿no? Los hipsters, que era lo que buscaban, bueno, pues cosas que se vieran retro, que se vieran vintage, y entonces dejaron de consumir en un momento todas esas cosas que que aparentaban o que representaban avance tecnológico, ¿no? ¿Y qué buscaban? No, pues entonces ahora buscaban productos que tuvieran características de años, a lo mejor de décadas de los 60, de los 70, de los 80, ¿no? Veíamos gente que volvió a sacar los teléfonos alámbricos de cordón y, por ejemplo, todas esas personas que tenían teléfonos inalámbricos en casa dejaron de utilizarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque los cambiaron ahora para tener un teléfono alámbrico que iba justamente con esa moda de lo retro, de lo vintage, ¿no? O bien, de repente nosotros vemos que por alguna razón empiezan a cambiar justamente esos grupos y esos gustos y preferencias, ¿no? Que a lo mejor porque el cantante o el actor que está de moda ahora utiliza esto, que porque ahora si tú utilizas ese tipo de tenis ya estás pasado de moda o ya eres viejo y porque ahora los tenis que se usan son de esta marca o de este color o con estas características, ¿sale? Generalmente eso va muy de la mano de modas o bien, por ejemplo, las personas que tienen o que tienen ahorita muy claro lo de la cuestión de la ecología. Muchos han cambiado los famosos veganos, ¿no? Los veganos, de hecho, son una distinción, o existe una distinción entre veganos y vegetarianos, ¿no? Y los veganos lo que buscan, o la filosofía de un vegano, se supone que tiene que ser algo que cuide y proteja a los animales, ¿no? Mientras que el vegetariano solamente busca comer pues verduras, plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el vegano aparte busca que ningún animal haya sido lastimado en la producción de ese bien, ¿no? O bien las personas que comen solamente productos orgánicos, ¿no? Porque son más sanos y no tienen transgénicos, etcétera, etcétera. Todos esos cambios en gustos y preferencias
obviamente, pues van a estar desplazando esa, esa curva de demanda. Es más, el último ejemplo que les puedo poner sobre este caso. Hace algunos años, ustedes les pueden preguntar a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos. Hace unos años, por ejemplo, el tuétano era algo que te regalaban en las carnicerías. ¿Por qué? Porque nadie quería los tuétanos, eran huesos de desecho. Hoy en día los tuétanos se han puesto de moda. ¿Por qué? Porque se utilizan en los restaurantes gourmet y hoy si tú quieres comprar un tuétano en un mercado, o no lo encuentras o te lo dan muy caro. ¿Por qué? Porque ahora ya existe un mercado que está comprando tuétanos, ¿no? Entonces, así van cambiando los gustos y preferencias de los consumidores y así van afectando justamente la curva de demanda, ya sea incrementándola o reduciéndola. Y por último, muy de la mano con los anteriores, pues es el cambio en el número de consumidores. Por alguna razón, puede ser que de repente un mercado empiece a crecer y se empiece a llenar de personas que demandan ese producto. O al revés, el mercado se empieza a vaciar porque ese bien, ese servicio ya no es atractivo para ese tipo de personas. Un ejemplo de un mercado que tuvo un boom y ahora ya prácticamente desapareció es el mercado, por ejemplo, del Viper, ¿no? Alguno de ustedes les ha de haber tocado haberlo visto, que sobre todo las personas que trabajaban en oficinas, antes del mensaje de texto estaba el famoso beeper, ¿no? Un aparatito donde tenías que hablar, dejabas el mensaje en una operadora y de la operadora le mandaban el mensaje a este aparatito. Eso se puso de moda, todo el mundo quería tener un beeper, el mercado creció muchísimo y cuando el celular tuvo la capacidad ya de recibir los mensajes de texto, se acabó el mercado del beeper, ¿no? Se fueron todos los consumidores ya más bien al celular. A ver, aquí tengo un comentario en el chat. Decía que pasa lo mismo con las alitas y los pescuezos de pollo, que antes los regalaban y ahora son muy comprados. Sí, sobre todo, pues ya tenemos muchas tiendas Wings, ¿no? Que Wings Sports y que J Wings y Wings no sé qué. Efectivamente, las alitas, pues se empezaron a poner de moda, sobre todo con los partidos de americano. Y eso, en el caso de nosotros de México, pues ya lo importamos y ya lo hicimos como nuestro, ¿no? Ya muchos fines de semana es ir a un lugar de estos a tomar cerveza y a comer alitas, ¿no? En su momento también ocurrió con la rachera. La rachera, pues también era una víscera que se, este, que se desechaba, a alguien se le ocurrió prepararla y ahora se vende como todo un corte, ¿no? Entonces, bueno, a ver, aquí tenemos otra pregunta. Nos dicen, eh, en el último puede ser que entre Blockbuster. Ah, bueno, sí. Blockbuster, bueno, pues también tuvo bueno, Blockbuster y todas las empresas, ¿no? Que se dedicaban a la renta de películas, pues tuvieron su auge, sobre todo en los 90, pero pues llegó Netflix, llegaron, en el caso de México también llegó la piratería del DVD, y con eso pues se acabó el Blockbuster, ¿no? Y también se dedicaron en algún momento a vender juegos, que era lo que y a rentarlos, que era lo que los medio salvaba, pero bueno, pues ya también la piratería y que las propias tiendas de videojuegos, en tiendas de Sony, en tiendas de Xbox, en tiendas de Nintendo, ya también venden los juegos en línea. Todo eso hizo que Blockbuster quebrara, ¿no? Entonces, sí, pues los consumidores se movieron de mercado, ¿no? Y ahora, por ejemplo, Netflix, pues cada vez va teniendo más consumidores.
E incluso el propio Netflix también ahora ya tiene competencia, ¿no? Entonces ya se empiezan a mover hacia otros mercados que pueden ser Disney, que puede ser Prime, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso va generando movimientos, y que diga desplazamientos en la curva de demanda. El caso del Super Bowl con el aguacate. Ok, en el Super Bowl, bueno, ya está registrado que es cuando más aguacate se compra justamente para el guacamole, ¿no? Pero en ese caso, digamos que ahí sucede algo diferente. Ahí más bien podría yo decir que es un problema o una situación más bien de estacionalidad. ¿Por qué? Porque solamente para el Super Bowl es cuando se ve, sobre todo en Estados Unidos, ese incremento de consumo de aguacate, pero el resto del año no consumen tanto aguacate. O sea, sí ha influido en que ya en la comida de Estados Unidos se empiece a incluir más el aguacate, sobre todo en una versión de guacamole. Sí entenderíamos que ya hay más consumidores en el aguacate, pero realmente esa cuestión del Super Bowl nada más ocurre en esa fecha. O sea, cuando vemos que la demanda se incrementa muchísimo, es solo en esa fecha del Super Bowl. Después del Super Bowl, ya casi nadie lo consume. Sí, ese ejemplo es un caso muy particular y no creo que nos sirviera en este caso o para este caso como ejemplo. Sí, más bien yo creo que los anteriores son los que nos ilustran un poquito más. ¿Quedan claro entonces esto, por qué se va a estar desplazando la curva de demanda? ¿Queda claro cada uno de estos 4 puntos? Profe, Mándeme. en el segundo, ¿el precio sí influye o de plano no? Porque bueno, nada más es relacionar digamos, a los bienes sustitutos o complementarios donde sí influye el precio, ¿no? Pero realmente entonces no termina por influir digamos, en el bien principal. Exactamente, o sea, el precio del bien principal se mantiene. Lo que está cambiando es el precio de los sustitutos o de los complementarios. Ah, vale. Y perdón, tengo otra duda, a lo mejor un poquito general y fuera del lugar pues del tema, ¿no? Ajá, Mencionaba ahorita lo de los salarios, creo que fue en el primero. Yo siempre he ajá. tenido la duda si hay realmente una diferencia, creo que sí hay una diferencia entre el término salario y o sueldo. Es que bueno, Ah, yo tenía entendido que creo que salario era el que te daban en el día o al día y sueldo creo que era como ya semanal o mensual, ¿no? ¿Y estoy bien o ah, no? ok. Bueno, va más o menos, digo, no es esa la interpretación que se da, pero, o que debiera de darse, pero vas a darte cuenta que a lo mejor sí tiene algo que ver. ¿Por qué? Realmente el salario es, bueno, así como tal, el concepto de salario es lo que se le da a un obrero o a un trabajador que produce algo. Por ejemplo, en una fábrica a los obreros se les dan salarios. ¿Por qué? Porque ellos son los que con su fuerza de trabajo están ayudando a producir a lo mejor un refresco o a producir unas papitas o a producir una tele, etcétera, etcétera. ¿Sí? A esas personas se les pagan salarios porque están produciendo algo. Y los sueldos se le dan a las personas que hacen más bien actividades administrativas. Por ejemplo, a un oficinista se le paga un salario porque no está creando ningún bien. O sea, es necesario, ¿no? Para algo lo están contratando, pero no recibe un salario porque no está produciendo ningún bien. No sé si me explico. Ah, entonces aquí, bueno, tendría que ver nuevamente con la parte tangible e intangible.
más o menos. Es que, bueno, ahí viene más bien una cuestión más de contabilidad. El salario es un costo para el empresario. ¿Por qué? Porque el salario de la persona que está haciendo un zapato, ¿no? Ya vamos a poner algo muy sencillo. Una persona que hace un zapato, ese salario que se le está pagando es un costo para el dueño de la empresa. ¿Por qué? Porque el zapato, el valor del zapato, el precio del zapato va a incluir el salario de ese trabajador que lo hizo. ¿Sí? O sea, ya, bueno, eso ya lo veíamos en su momento, a lo mejor con Marx. Eso es un costo, pero por ejemplo, la secretaria que le ayuda al empresario y que es la que está haciendo facturas, haciendo memorandos, etcétera, etcétera, llevándole, si quieres, hasta el café al jefe. Esa secretaria recibe un salario porque eso es un gasto. O sea, eso, lo que se le paga a esa persona no va directamente al producto que se está vendiendo. Suponiendo que, por ejemplo, en este caso, los dos, la secretaria y el obrero, trabajaran en la misma empresa. ¿Sí? Y bueno, así como la secretaria, pues un oficinista, un jefe de departamento, un subdirector, un director, etcétera, etcétera, todos ellos reciben sueldos. Más bien los únicos que reciben salarios son los obreros, porque son los únicos que están incorporando su trabajo para la creación de ese bien. No sé si me explico. Sí, profe, gracias. Sale. Sí, entonces, bueno, en este caso, bueno, yo no me quería meter en eso justamente porque es una cuestión más bien contable, pero efectivamente, cuando hablo de sueldos o salarios, en este caso los tomo como sinónimos, o me permito a lo mejor ese atrevimiento de tomarlos como sinónimos, porque yo los estoy tomando como ingresos de las personas, ¿sí? No me estoy yendo a ese detalle. Entonces, cuando les diga sueldos o salarios, los voy a decir de forma indistinta porque simplemente es un ingreso que reciben las personas, ¿sí? Digo, está bien que ustedes ya hayan entendido esta separación, pero por practicidad, en algunos casos les diré sueldos, en algunos casos les diré salarios. ¿Sale? Ok, ¿alguna otra duda, algún otro comentario que tengan? No, profe. ¿No? Ok, vamos entonces a avanzarle. Tenemos... Ok, ¿cómo se grafican los desplazamientos? Vamos a suponer que esta D0 es la demanda original que teníamos de ese bien. ¿Qué sucede? Que a lo mejor las personas tienen un mayor ingreso y entonces ese mayor ingreso lo que hace es desplazar esta línea, la va a desplazar, o esta curva de demanda la va a desplazar hacia la derecha y hacia arriba. Si ustedes observan, bueno, debería de ser justamente una paralela, ¿no? O sea, solo la está moviendo, así como está tal cual con la misma pendiente y todo, la mueve hacia arriba porque quiere decir que las personas tienen un mayor ingreso para comprar más productos al mismo precio, o quiere decir que a lo mejor los bienes complementarios redujeron su precio y eso permitió que ahora pueda comprar más de ese mismo bien, o puede ser que ahora el artista del momento ahora consume ese producto y todo el mundo quiera consumir ese producto, y bueno, pues entonces ahora los gustos y preferencias desplazan esa demanda hacia arriba, o ahora está de moda y entonces ahora hay más consumidores que van a estar dispuestos a adquirir ese producto a ese precio, ¿sí? Y D2
sería el caso opuesto. Aquí, bueno, a lo mejor no se nota tanto que sean paralelos, realmente deberían de ser paralelos, pero bueno, aquí es más por pulso del profesor que no le salió tan derechita la línea, pero entendemos que debería de también ser una línea paralela, solo que desplazada hacia abajo y hacia la izquierda. Este D2 va a decirnos que entonces aquí ocurrió lo contrario. A lo mejor las personas vieron reducido su ingreso y ya no les alcanzó para comprar la misma cantidad de ese producto, porque ahora tienen menos ingreso, o ahora los gustos y preferencias, o incluso las malas noticias, hacen que las personas ya no quieran ese producto, o ya no tantas personas quieran ese producto, o los bienes complementarios se encarecieron, o incluso unos bienes sustitutos se abarataron y entonces ahora las personas están prefiriendo el bien sustituto a nuestro bien principal o una combinación de todos. ¿Vale? Esto entonces lo entendemos como desplazamiento de la curva de demanda. No sé si quede alguna duda, algún comentario. Creo que es sencillito. Si hay alguna duda, de todos modos la vemos. Entonces, básicamente cada que se deja de consumir el producto se va a acercar hacia la izquierda y cada que se incremente el consumo de este producto debido a los factores que vimos, se va a inclinar hacia la derecha y va a crecer hacia arriba y hacia la derecha. Hacia arriba y hacia la derecha, exactamente. Pero mantiene la misma inclinación. ¿Sale? O sea, solo es paralela, pues digo, aquí me salió chueca la de abajo, pero lo entendemos que se mueve de forma paralela por esos cambios en esos factores. ¿Sí? Digo, nada más como aclaración a lo que dijiste. Ok. Entonces, avanzamos. Aquí vemos un ejemplo. ¿Qué va a pasar? Esta era la curva original de demanda, está de 0. Y decíamos que originalmente a un precio de 5 se iban a demandar 25 unidades. Pero ahora resulta que, no sé, el artista de moda, es que ahora ya estoy perdido, pero el artista de moda o la artista de moda ahora consume ese producto, entonces ya más personas lo quieren. La demanda ahora se va a desplazar toda la curva hacia la derecha y hacia arriba, porque ahora ya va a haber más consumidores y entendemos que al mismo precio de 5, ahora ya se van a demandar 40 unidades, por ejemplo, ¿sí? Pero eso fue por un factor externo, el precio se mantuvo fijo. Simplemente existió ese factor, cualquiera de esos factores que vimos, o las personas ahora tienen más dinero para comprar, o cualquiera de los que vimos desplazó la curva hacia la derecha y hacia arriba, y eso automáticamente hizo que se incrementara la cantidad, pero el precio se mantuviera fijo. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Ok, vamos a avanzarle entonces. Bueno, esto ya es a más detalle lo que estábamos viendo, ¿no? Por ejemplo, se va a desplazar la curva ante un cambio en el ingreso de los consumidores. Cuando aumenta el ingreso de los consumidores, entendemos que se va a desplazar la demanda hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hay mayor voluntad de compra de ese mismo bien al mismo precio. Y el caso contrario, si el ingreso disminuye, entonces la demanda se va a desplazar ahora hacia la izquierda porque ya no va a ser posible seguir comprando ese producto al precio. Ahora ya no nos va a alcanzar para comprar la misma cantidad de producto. Sí, es lo que ya ahorita veníamos viendo. ¿Qué excepciones va a haber? Esto es importante que lo tomen en cuenta.
Para toda regla siempre hay una excepción y sobre todo en este caso del ingreso de los consumidores hay dos excepciones. ¿Qué quiere decir? Puede existir un caso donde el consumo de ese producto disminuya cuando aumenta el ingreso de la persona. Cuando eso ocurre, quiere decir que estamos viviendo un caso de un bien inferior. Por lo general, digo, hay varios bienes inferiores, pero por lo general los bienes inferiores o los bienes que cumplen con esta característica que entre más dinero tiene la persona, menos va a desear consumirlo, son sobre todo los alimentos básicos. Por ejemplo, los bolillos, las sardinas, algunos granos, o, sí, como por ejemplo, o semillas, como por ejemplo podrían ser frijoles, arroz. Esos muchas veces se pueden considerar bienes inferiores o incluso productos de baja calidad en general. ¿Por qué? Vamos a poner un caso. El caso del bolillo. Bueno, una persona que tiene cierto nivel de ingresos, o vámonos al extremo, tiene ingresos muy bajos, pues parte de su alimentación será justamente el bolillo, porque es un pan, o de los panes es el más barato, y a lo mejor las sardinas, ¿por qué? Pues porque dentro de la variedad de pescados, las sardinas son las más baratas. Ok, estas personas vamos a suponer que en algún momento, pues incrementan su ingreso. Ya tienen un ingreso muy alto. Llegará un momento donde, por ejemplo, estas personas que consumían bolillos, pues ahora van a preferir a lo mejor consumir una baguette o a lo mejor una chapata. Prácticamente son lo mismo, pero no cuesta lo mismo una chapata que un bolillo, ni una baguette que un bolillo. Lo mismo con las sardinas. Pues antes se comía sardinas porque era para lo que alcanzaba, pero ahora que tiene mayor dinero, mayor ingreso, en vez de comprar una sardina, a lo mejor va a preferir comprar un salmón o un corte de atún, no un atún de lata, sino ya un corte de atún, que son pescados caros, ¿no? A eso se refiere el bien inferior. Ahora ya tiene más dinero y entonces, vamos a decirlo en términos coloquiales, ya le hace fuchi a esos productos que tenía que consumir porque era para lo que le alcanzaban. Pero que ahora que tiene más dinero, bueno, va a buscar adquirir otro producto distinto, con mayor calidad o con mayor, no sé si sea conveniente mencionar la palabra, con mayor reputación, ¿sí? O sea, ya no como sardinas, mejor ahora como un corte de atún, un salmón, etcétera, etcétera, ¿sí? O en el caso de los productos de baja calidad, por ejemplo, pues podemos hablar de la ropa, ¿no? Cuando uno tiene pocos ingresos, pues a lo mejor va y se compra ropa en el tianguis o ropa de segunda mano, etcétera, etcétera. Pero si de repente ya tienes mayores ingresos o ingresos ya significativamente muy grandes, pues ya no vas a ir a comprar al tianguis, a lo mejor ya vas a ir a comprar a Liverpool, al Palacio de Hierro, a Zara, a ¿cómo se llama? Está Fifth Avenue, o te vas a ir a San Antonio a comprar la ropa, ¿no? O sea, quiere decir entonces que eso es un bien inferior, aquel bien que cuando mayor ingreso tienes, menor cantidad estarás dispuesto a adquirir de ese bien. Otro caso, otra excepción que existe, son los que se consideran como bienes superiores. ¿Y aquí qué va a suceder? Que si aumenta tu ingreso, el consumo va a ser aún mayor de ese producto. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor, por ejemplo, si antes yo me compraba un videojuego cada 6 meses porque era para lo que me alcanzaban, y a veces me suben
no sé, vamos a suponer, en mi sueldo me lo suben 500 pesos, que no me va a alcanzar para comprar 2 videojuegos, muchas veces esa sensación de tener más ingreso inconscientemente hace que yo busque adquirir mayor cantidad, por ejemplo, de videojuegos. Eso es para las personas que les gustan los videojuegos. O en el caso, por ejemplo, de algunas personas, sobre todo en la mayoría de los casos, muchas veces las mujeres, los zapatos muchas veces son bienes superiores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos a personas cuando les pagan el aguinaldo que se sienten con mayor ingreso, gastan de más y muchas personas, sobre todo muchas mujeres, gastan mucho en zapatos o hay también jóvenes que gastan mucho en tenis, ¿no? A lo mejor se podían haber comprado uno o dos, pero esa sensación de sentir que tienen más dinero los lleva a sobrepasarse, a comprar más incluso de lo que pudieran o de lo que en una situación normal hubieran comprado. También ocurre con algunos bienes suntuarios o, por ejemplo, con accesorios para dispositivos, por ejemplo, para los celulares o para las tablets. Entendemos, por ejemplo, que a lo mejor una persona en un momento no le alcanzaba para comprar un iPhone, pero de repente suben sus ingresos y dice, ok, compro el iPhone. Y suben otro poquito más sus ingresos y entonces, no, bueno, pero ahora quiero los audífonos del iPhone especiales porque hay unos audífonos especiales. No, pero mi iPhone, ahora como ya también me subió, bueno, pues ahora le voy a comprar más fundas o le voy a comprar, no sé, todo lo que se pudiera comprar, por ejemplo, para este tipo de dispositivos. ¿Sale? ¿Queda alguna duda? ¿Queda bien entendido cuáles son los bienes inferiores y cuáles son los bienes superiores y por qué son excepciones? Sí, profe. ¿Sí? Ok. En el cambio de los bienes relacionados, bueno, pues entendemos que en bienes relacionados están los bienes sustitutos y los bienes complementarios. Para el caso de los bienes sustitutos, si el precio de ese bien sustituto disminuye, pues lo que va a generar en el bien principal, que es el que estamos analizando, es que su demanda se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Por qué? Se va a reducir la demanda. ¿Por qué? Porque ahora la gente está prefiriendo comprar el bien sustituto. Y en caso contrario, si el bien sustituto aumenta su precio, entenderemos nosotros que nuestro bien principal puede desplazar su demanda hacia la derecha. ¿Por qué? Porque entonces ahora las personas van a preferir consumir este bien principal porque el bien sustituto ya se encareció, ¿sí? Y ya en cuestión de preferencias van a preferir más el bien principal que el bien sustituto. En el caso de los complementarios, como habíamos visto, pues igual, si el precio de los complementarios disminuye, pues entonces nosotros vamos a entender que nuestra demanda se va a desplazar hacia la derecha, porque ahora ya son más baratos los complementarios y vamos a poder comprar más de nuestro bien principal. Si esos bienes complementarios aumentan, pues entonces nuestra demanda se desplaza hacia la izquierda, porque ahora vamos entonces a demandar, nos va a alcanzar incluso para demandar menos de lo que veníamos demandando originalmente. En gustos y preferencias, aquí, bueno, pueden ser varias las razones, por lo general son razones muy subjetivas y por lo general estos van a cambiar por distintas razones, ¿no? Puede ser por cuestiones de publicidad, puede ser incluso por cuestiones de la edad. Con el tiempo nuestros gustos y preferencias van cambiando, ¿no? También eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Cuando éramos niños, pues a lo mejor
o cuando ustedes eran niños, a lo mejor lo que les gustaba era Paw Patrol y los Muppets Babies y todas esas cosas, ¿no? Y querían tener productos de eso. Hoy en día, que ya crecieron, que ya son adultos, bueno, pues esos gustos, incluso esa preferencia en muchos desapareció, por no decir que en todos. No digo todos porque todavía hay personas que les puede seguir gustando Paw Patrol y querer tener algo de Paw Patrol o algo de los Muppets Baby, ¿no? Pero ya sus preferencias son otras. Ya ahora a lo mejor les va a gustar algún tipo de ropa, o a lo mejor ahora van a querer tener un teléfono celular que se adecue más a sus necesidades, o por ejemplo las personas que ahora fuman, pues ahora ya va a ser parte de sus preferencias buscar esos cigarros o la cerveza, ¿no? Ya son edades donde se empieza a acercar ese tipo de productos a las personas mayores y en muchos casos, pues obviamente los gustos y preferencias de las personas van cambiando. Y conforme vayan siendo más grandes y nos vayamos haciendo más viejos, pues a lo mejor nuestras preferencias, o lo más probable es que nuestros gustos y nuestras preferencias vayan a cambiar. ¿Sale? Y si a eso le adecuamos la parte de publicidad, pues también entendemos que vamos a estar cambiando constantemente, ¿no? Yo recuerdo en la facultad, cuando íbamos presencialmente, eso era algo interesante, porque se iban viendo las modas, ¿no? De repente estaba de moda el reggaetón y entonces veíamos personas con gorras, con cadenas, etcétera, etcétera, ¿sí? Con lentes de cierta forma. Y luego, no, bueno, pues que ahora están de moda los darks, entonces las personas ahora buscan este, ropa oscura, o los rockeros, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, o ciertas marcas, las empiezas a ver, ahora está de moda los tenis Nike, ahora está de moda los tenis Reebok, ahora están de moda los tenis no sé qué, ahora está de moda usar guaraches, lo vas viendo, ¿sí? Nuestras preferencias van cambiando justamente por la publicidad y por el tiempo, entre otros factores. Entendemos que, bueno, pues cuando hay mayor preferencia hacia ese bien, la demanda se desplaza hacia la derecha. Cuando esa preferencia empieza a disminuir, pues entonces la demanda se irá desplazando hacia la izquierda, ¿sí? En el caso del número de consumidores, pues también se conoce como el tamaño de mercado o cambios en el tamaño de mercado, y ese se puede deber a, a varias razones. Puede ser por cuestiones naturales, que ya sea que crezca o disminuya la tasa de natalidad y de los grupos de edades. Y bueno, obviamente, si, por ejemplo, si estos últimos 5 años ha crecido la tasa de natalidad, entenderíamos que muchos de los productos para bebés pues van a ser muy demandados. ¿Por qué? Pues porque la población está creciendo. Pero, por ejemplo, en casos como los casos de Europa, donde más bien la población está envejeciendo y ya hay muchas familias que están optando por no tener hijos, pues entendemos que entonces ahí lo que más se está demandando cada vez más son los productos justamente para ancianos, ¿no? Que pueden ser bastones, que pueden ser sillas de ruedas, que pueden ser estos vehículos, ¿no? Como tipo motos que los van llevando, que hay sobre todo en los supermercados. Bueno, pues en Europa, en Estados Unidos, hay gente que eso es lo que está buscando, tener este tipo de aparatos para poderse trasladar, ¿sí? Y también el número de consumidores puede cambiar muchas veces por las expectativas
que se tengan a futuro. Y dependiendo de las expectativas que las personas tengan a futuro, pues muchas veces eso va a determinar su intención de anticiparse a ciertos cambios que puedan existir, sobre todo en el precio del bien. Por ejemplo, a lo mejor yo veo en las noticias que el, el precio de los chips se está incrementando en el mundo. Y yo digo, bueno, pues yo tenía pensado comprar una computadora a lo mejor en enero, pero yo veo mis expectativas, hago mi análisis y digo, no, pero si me espero enero, lo más probable es que como esos chips van a subir su precio porque cada vez son más escasos, me va a salir muy caro comprar una computadora en enero. Entonces, mejor la compro hoy para poderla tener y poder asegurar algo que sé que voy a necesitar en el futuro. O el caso, por ejemplo, de los automóviles, también se ha dado que, sobre todo, por ejemplo, cuando dice el gobierno, a partir de tal fecha se va a poner este impuesto, por lo general, cuando el gobierno dice que va a poner un impuesto a algún producto, en ese momento la gente empieza a comprarlo. ¿Para qué? Para tratar de aprovechar el precio de ese bien antes de que el producto se encarezca. Es más, sin irnos tan lejos, hace unos días la Profeco, salió una noticia de que la Profeco iba a quitar las sopas instantáneas, ¿no? De esas como Maruchan. Y entonces, ¿qué hizo la gente? Bueno, pues la gente fue a muchos centros, bueno, sobre todo a muchos supermercados, a tratar de vaciar los anaqueles para tener sus sopas instantáneas. ¿Por qué? Porque se pensaba que ya no iban a seguirlas produciendo, ¿no? ¿Y qué hace la gente? Pues con esa intención de anticiparse, buscan obtener el producto. Y en ese momento vemos que crece exponencialmente el número de consumidores o crece la demanda, se desplazó la demanda, pero ahí fue por una cuestión de expectativa que tuvo la gente. ¿Sí? Ok. ¿Hasta aquí alguna duda con la demanda? Ya nos quedó claro cuándo son movimientos, ya nos quedó claro cuándo son desplazamientos, ya nos quedó claro por qué tiene una pendiente negativa. ¿Todo eso estamos bien? Sí, Profe. Ok. Entonces, bueno, pues ahora vamos a ver la contraparte, que sería justamente la oferta. Digo, ya la hemos estado viendo, pero vamos a empezar a ver ya más a detalle. Ok, la oferta nos dicen que tiene que ver con los términos en los que las empresas desean producir y vender producto. La oferta, entonces, lo que nos va a representar o a decir es justamente la intención de venta de un bien o servicio que tienen los productores. Y vamos a entender entonces que primeramente la oferta individual lo que va a hacer es registrar todas las cantidades que un productor va a desear ofrecer de un producto a distintos niveles de precio. O sea, dependiendo del precio que se encuentre, el productor va a decidir qué tanto va a ofrecer, qué tanto va a querer ofrecer, en el entendido, obviamente, de que mientras más alto sea el precio, pues obviamente el productor va a querer vender más. ¿Por qué? Pues porque va a querer obtener mayor ganancia. ¿Sale? Entonces,
Bueno, pues a lo mejor si el precio es de 5 pesos por unidad, pues va a decir, bueno, pues yo a ese precio estaría dispuesto solamente a vender 20 productos. Pero si el precio ya es a 20, pues entonces ya me es más atractivo como productor. Y voy a hacer todo lo posible por vender la mayor cantidad de productos a 20 pesos. ¿Con qué intención? Pues con la intención de tener mayores ganancias. Entonces aquí nos dice que el precio va a ser un incentivo para la producción. Entre más alto sea el precio, más se va a buscar producir o más se va a buscar ofrecer. Ok. Entendemos de alguna manera que... Profe, mándeme. ¿podría regresarle tantito? Ok, ahí está. Tú me dices. Profe, ¿eso era relación directa? Sí, ¿verdad? Eso es relación directa, exactamente. Nada. Ya, profe. Perfecto. Ok. A grandes rasgos entendemos que la oferta y la demanda van a tener ciertas similitudes, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, una similitud es que la suma de todas las ofertas individuales que hay en una economía, pues se va a entender como la oferta de mercado, ¿sí? En el caso de la demanda, la suma de todas las demandas de cada uno de los consumidores era la demanda de mercado. Aquí la oferta de todos los productores sería la oferta de mercado. Lo entendemos entonces que esta oferta de mercado, pues es la oferta o la suma de todas las ofertas individuales de un mismo bien y servicio para cada nivel de precios. O sea, para cada precio yo sumaría todas las ofertas que tengo. Digo, el precio es de 5 y entonces uno va a decir, yo qué, yo ofrezco 5, yo ofrezco 4, yo ofrezco 10, yo ofrezco tanto. Y la suma de todos esos productores me va a dar la oferta del mercado. Entendemos que también llegará un precio el cual será lo suficientemente bajo en el cual ya ningún productor va a estar dispuesto a producir. Eso por los costos que eso implica. O sea, vamos a decir que si a un productor, a la propia Coca-Cola, si llega un momento donde le dicen es que el precio de la Coca ahora es 1 peso y Coca revisa y dice, no, pues a mí producir una Coca me cuesta 2 pesos, pues yo ya no estoy dispuesto a vender. ¿Por qué? Pues porque si lo hiciera, estaría obviamente trabajando con pérdidas, ¿no? A mí me sale más caro producirlo que mejor no hacerlo. Entendemos que igual en esta oferta de mercado habrá un momento, habrá un precio donde ya ningún participante estará dispuesto a producir un producto. Pero también entendemos que conforme vayan aumentando los precios, pues se van a ir incorporando mayor cantidad de bienes y servicios producidos. Incluso llegará un momento donde puedan eh, llegar nuevos productores, o sea, nuevos que no existían. El precio es tan atractivo que habrá algún productor o algún empresario que dirá, ok, bueno, pues ese precio yo creo que sí me conviene entrar al mercado. Y si es muy, muy atractivo, pues entendemos que eso va a llamar la atención de más personas a querer tratar de vender ese producto. ¿Sí? Eh, bueno, eso era justo lo que les mencionaba, ¿no? Que conforme el precio sea cada vez más elevado, pues va a ser cada vez más atractivo
para que lleguen nuevos competidores, nuevos productores a buscar ofrecer ese mismo bien a ese precio de mercado, porque les va a resultar redituable, ¿no? Por ejemplo, eso lo vemos a veces con los propios supermercados. Entiéndase, por ejemplo, el caso de Walmart. Si ustedes observan, Walmart ya poco a poco ha ido metiendo productos propios. Los famosos productos Great Value son productos de Walmart. Walmart que ve que hay productos, a final de cuentas, él al ser la empresa que se dedica a vender los productos, pues conoce la demanda, sabe qué productos son los que se demandan más y en ese momento, pues sabe qué productos son los más redituables. Y dice, ok, bueno, pues ahora exactamente los productos Aurrera también lo hacen, ¿no? Digo, son de la misma empresa, pero también Soriana tiene sus productos propios, también la Comer tiene sus productos propios, ¿no? Y exactamente Kirkland, y bueno, si lo vemos también en Sam's y Costco, que son los de mayoreo, también tienen sus productos propios. ¿Por qué? Porque va a haber ciertos productos que van a ser a ese precio de mercado que están, son lo suficientemente redituables para poder competir con productos de marcas conocidas. ¿Sí? Y así como eso, bueno, pues vamos viendo que cada vez van llegando más a tratar de meterse a ese mercado. El caso, por ejemplo, de los videojuegos es otro caso, ¿no? En un principio Nintendo era el amo y señor, tenía por ahí en competencia Sega, pero bueno, pues Nintendo era realmente el que se dedicaba a la venta de videojuegos. Y en algún momento, Sony, al darse cuenta que no pudo unirse a Nintendo para trabajar juntos, se volvió su competencia. Cuando Sony se vuelve competencia de Nintendo, a esos precios a los cuales están los videojuegos y que solamente son ellos los dos grandes competidores, Microsoft se da cuenta que también puede competir, que tiene todas las herramientas para poder crear una consola e incluso para poder crear estudios de videojuegos. Entonces Microsoft entra con Xbox y hoy en día entendemos que podrían ser las tres grandes consolas que vemos en el mercado. Y quién sabe, a lo mejor en un futuro se vayan incorporando nuevas consolas si los precios son lo suficientemente atractivos para ir incorporando nuevos participantes. ¿Sale? Ok, vamos a avanzar. ¿Cómo entendemos la oferta de mercado? Bueno, pues entendemos, les repito, es muy parecido al cuadro que vimos de la demanda. Si el precio del bien es de $1, a lo mejor a $1 el productor 1 no estará dispuesto a vender ningún producto, pero el productor 2 sí. Entendemos entonces que la oferta de mercado sería igual a 1 porque es la suma de 0 más 1. Pero si el precio aumenta a 1.50, pues entonces ya ahora el productor 1 estará dispuesto a producir 2 y el productor 2 estará dispuesto a ofrecer ahora 2. La oferta de mercado sería la suma y entendemos que la oferta de mercado ahora sería de 4. Y así sucesivamente. En este ejemplo llegamos hasta los $3, pero podríamos irnos a lo mejor todavía más arriba, ¿no? A un precio de $3, el productor 1 estará dispuesto a ofrecer 8 y el productor 2 estará dispuesto a ofrecer 5. Y la oferta de mercado sería de 13. Es más, ya en un caso, a lo mejor ampliado, podríamos decir que a lo mejor ya este precio de 3 ya sería llamativo para un tercer productor. Y a lo mejor entraría aquí otro productor, el productor 3, y entonces la oferta de mercado ya no sería de 13, a lo mejor ya sería de 15,
o de aquellos productos extra que ese nuevo productor que se incorpora esté dispuesto a incluir a la oferta total del mercado. A ver, aquí permítanme, tengo algo en el chat. Nos dicen que ya hay juegos de consolas que se están incorporando a las computadoras poco a poco. Sí, pues esa, la industria de los videojuegos es una industria que es muy redituable y que obviamente, bueno, pues todo el mundo o todos los que están ahí metidos tratan justamente de abarcar mayor mercado, ¿no? Y de competir y de llegar cada vez a más lugares. Incluso muchos juegos de computadora eran, o de consola más bien, eran exclusivos de esas consolas y ahora ya también empiezan a llegar a las computadoras, ¿no? Ya la oferta se incrementó, ya la gente de las computadoras, bueno, de PC, los PC gamers, ahora ya también pueden tener esa oferta de ciertos juegos de consola. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el precio es atractivo para llegar a esos mercados. Ok, vamos entonces a avanzar. Entendemos que la ley de la oferta será que cuanto mayor es el precio de los bienes y servicios, mayor serán o mayores serán los deseos de venta de estos bienes y servicios. Y como mencionaba hace rato su compañero, en el caso de la oferta va a existir una relación directa entre precio y cantidad ofrecida. ¿Qué entendemos? ¿Qué nos dicen estas flechitas? Bueno, las flechitas lo que nos están diciendo es que si aumenta el precio, si aumenta P, entonces esta flecha horizontal quiere decir entonces aumentará la cantidad ofertada o la cantidad ofrecida. ¿Sí? Y si disminuye el precio, entonces disminuirá la cantidad ofrecida. Eso es una relación directa. Si este sube, este sube. Y si este baja, entonces este baja. La relación, al igual que en la demanda, también va del precio hacia la cantidad. O sea, el precio va a determinar la cantidad. Dependiendo de cuál sea el precio, va a ser la cantidad que se ofrezca. Si el precio es alto, la cantidad que se ofrece es alta. Si el precio es bajo, pues entonces se ofrecen menor cantidad de ese producto o de ese servicio. ¿Queda claro? ¿No tenemos dudas con la ley de la oferta? No, profe. No, profe. Ok. Sencillito. Ok, ¿cuál es la ecuación de la curva de oferta? También vimos una ecuación de curva de demanda. Ahora vamos a ver cómo es la ecuación de la curva de oferta. Profe, ¿podría regresarle tantito solo para tomarle captura? Ya, gracias. ¿Listo? Ok. A ver, aquí. Ay, no. Permítanme. Es que aquí está mal el texto. Ah, vamos a cambiar, ¿eh? Permítanme. Oferta. Pensé que sí. Ya no se grabó. Ok, así es como tiene que quedar. Una disculpa. Y una vez le doy guardar porque no se me guardar. Ok, ahora sí, la curva de oferta vamos a entender que tiene una función directa con el precio. Y entendemos que entonces si tiene una función directa la cantidad con el precio, bueno, más bien la cantidad ofrecida. ¿Ven?
ofrecida. Ok. Que quede más claro. Ok, entendemos que entonces la cantidad ofrecida tiene una función directa con el precio. Quiere decir que si sube el precio, sube la cantidad. Y por esa razón de que si sube el precio, sube la cantidad, entendemos entonces que nosotros, si graficamos eso, vamos a obtener una recta creciente o una recta con pendiente positiva. Y la ecuación de la curva de oferta va a ser igual entonces a, que es la abscisa, más B por P, entendiendo B como la pendiente de la recta y P como el precio unitario del bien. ¿Sale? Ok. Esta ecuación es muy parecida a la ecuación de la curva de demanda. Solamente cambia algo. ¿Alguien me puede decir cuál es esa diferencia que encuentran entre esta ecuación y la ecuación de la curva de demanda? Pues este QO igual a más BP es muy parecido a lo que vimos en curva de demanda. Pero Solo algo cambia el signo, ¿no? En vez de restar se suma. exactamente. Lo único que está cambiando es el signo. Y es justamente el signo, en este caso es un signo más, en el caso de la demanda es un signo menos. Este signo es el que va a determinar la pendiente o si la recta crece. Si es más, quiere decir que tenemos una recta hacia arriba. Si es menos, como en el caso de la demanda, la recta es decreciente, tiene una pendiente negativa, o sea, la recta va a bajar. ¿Vale? ¿Sí queda claro ese punto? La simpleza de ese signo es lo que nos va a decir si es oferta y si es demanda y si va para arriba o va para abajo. Sí. Sí, profe. Ok. Ya también con la demanda vimos que era la abscisa y también con la demanda vimos que era la pendiente, ¿no? Ok, vamos entonces a avanzar. ¿Cómo queda entonces graficado? Vamos a entender que la abscisa va a ser el precio al cual el productor no va a estar dispuesto a producir nada. A partir de ese precio, ya el productor va a decir, yo ya no voy a producir nada. Si el precio es menor a esto, igual o menor a esto, yo no produzco. En este ejemplo, pues entendemos que si el precio fuera cero, el productor no estaría dispuesto a vender ningún producto. Pero si el precio fuera de 1, el productor estaría dispuesto a vender 5. Y si el precio fuera de 2, estaría dispuesto a vender 10. Y así sucesivamente. ¿Qué entendemos? Que conforme el precio aumenta, esta flechita es lo que nos está diciendo. Conforme el precio va creciendo, se va yendo para arriba, la cantidad que estará dispuesta a ofrecer el productor será mayor. Y, por ejemplo, en este caso, en el caso de que algo costara 3 pesos y ahora valga 4, significará entonces que a un precio de 3 estaría dispuesto a ofrecer 15 productos, pero ya a un precio de 4 ahora estaría dispuesto a vender 20 productos, o sea, 5 productos más por el incremento en un peso de ese producto. Entendemos entonces que esta distancia del 15 al 20 es justamente este cambio en la cantidad. Esta delta, este triangulito,
Ya lo hemos visto antes y mencionábamos que ese triangulito significaba cambio. ¿Cuánto cambió de 15 a 20? Ah, pues cambió 5. ¿Y cuánto cambió el precio? Pues cambió de 3 a 4. O sea que entonces este cambio en el precio sería igual a 1. Y al igual que en la demanda, esta relación entre el cambio del precio y el cambio de la cantidad va a significar la pendiente que va a obtener esta curva, o en este caso, esta recta. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Nos queda todo claro? Es parecido a la demanda si lo observamos. Tiene sus diferencias, obviamente, pero a grandes rasgos es muy parecida a la demanda. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ok. Vamos a dejar la sesión hasta aquí y ya la siguiente sesión ya seguimos con movimientos, con desplazamientos, o sea, con lo que vimos en demanda, ahora lo vamos a ver con la oferta. Tiene ahí ciertos parecidos, ciertas diferencias, pero vamos a dejar la sesión hasta este punto. ¿Sí? Quiero que se les quede hasta este punto. Repasen hasta este punto nada más.